Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy vamos a explorar un cuaderno de recetas escrito a mano. ¡Wow! ¡Qué interesante! Se titula recetasdemama.pdf. Ujú. Es un RRI, bloc de notas rojo. Está desgastado por el paso del tiempo. Ajá. Y tiene 100 páginas llenas de recetas escritas a mano. Imagínate, es como abrir un cofre del tesoro lleno de recuerdos culinarios. Sí, sí. ¿Verdad? Sopas, guisos, postres, Un clásico. carnes, verduras, pescados. Uf, mucha variedad. Un auténtico recorrido por la cocina española. ¿Qué es lo que más te llama la atención a primera vista al ojearlo? Pues me llama la atención la variedad de recetas que tiene, desde platos tradicionales como la sopa de pescado o la paella hasta otros más sencillos como las lentejas o los garbanzos con sopa. Claro. ¿Y lo que lo hace aún más especial? Sí. Son las anotaciones al margen, Ah, sí, sí, sí. ¿no? Con esa tinta desvanecida por el paso de los años. Esas pequeñas joyas. Pequeños tesoros que nos dan pistas sobre los gustos de la familia o las adaptaciones a las recetas originales. Exacto. Es como asomarse un poquito a la vida de quien lo escribió. Me he fijado en que hay varias recetas de legumbres. Sí, Un ingrediente fundamental en la cocina española. Claro, ¿Qué te parece si empezamos por ahí? me parece perfecto. Tenemos lentejas, garbanzos con sopa e incluso caparrones sin carne. qué bien. A ver. Empecemos con las lentejas. La receta dice, se ponen a cocer en agua fría un trozo de cebolla, laurel, sal o pastillas si es necesario con aceite de cebolla y pimentón. Pero también se hacen en 20 minutos o qué hora. Ya. Me llama la atención. La flexibilidad que ofrece la receta. Claro. No. Ajá. ¿Se podía preparar una versión más sencilla o una más elaborada? Eso es. Y fíjate, ya se menciona la posibilidad de usar una olla rápida Qué moderna. para ahorrar tiempo. Sí. Siguiendo con las legumbres, la receta de garbanzos con sopa es un clásico. A ver. Dice, se ponen a remojo el día anterior al día siguiente, se ponen a cocer en agua hirviendo o fría y se les echa carne ternera, cerdo, ajo, cebolla, sal o pastilla chorizo. Y si se quiere alguna zanahoria. ¡Uf! Un plato contundente. Sí, en la combinación de carne, chorizo y zanahoria le aporta una riqueza increíble al caldo. Totalmente. Y ese toque de poner los garbanzos a remojo el día anterior fundamental. Para que queden bien tiernos. Exacto, la receta continúa, se hacen en la olla. Cuando están ya cocidos, se les quita el caldo y se hace la sopa echando unos fideos y una pastilla de garbanzos se sirven en verduleras. O en verdulera. ¡Qué rústico! Sí, 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 me encanta ese detalle. Para terminar con las legumbres, tenemos los caparrones sin carne. A ver. La receta dice, se ponen a remojo, en agua fría se ponen a cocer con sal y cuando están cocidos se aplanan con aceite y cebolla o ajo y pimentón. Una opción más ligera que las anteriores, pero igualmente deliciosa. Desde luego, los caparrones tienen un sabor muy suave y delicado. Pasemos ahora a otro ingrediente fundamental en la cocina española, el arroz. Vale. En el cuaderno encontramos desde el clásico arroz a la cubana hasta la majestuosa paella, ¡Wow! pasando por el versátil arroz cocido. Me encanta. Empecemos por el arroz a la cubana. La receta es muy sencilla. En una cazuela se pone aceite y unos ajos. Cuando está caliente se riega un poco el arroz y se echa el agua y la sal o pastilla para que cueza. Se echan siempre 2 vasos de agua por uno de arroz y al final se fríe un huevo. ¿Te has fijado en la proporción de agua y arroz? Sí, sí. Es un detalle importante para que quede en su punto. Claro que sí. Y el huevo frito al final le da un toque especial. La receta del arroz cocido también es muy básica. A ver. Se pone agua a hervir y cuando está hirviendo se echa el arroz, una hoja de laurel, perejil, ajo y pimentón seco y sal o pastilla. Cuando está cocido se aparta con aceite, cebolla, ajo, pimentón molido y sobre el arroz un poco de especia molida, Un arroz muy versátil. ¿verdad? Sí. Pero utilizará como acompañamiento para multitud de platos. Totalmente. Y la combinación de cebolla, ajo y pimentón le da un sabor increíble. Y llegamos a la reina de la cocina española. Ya. La receta empieza así. En una cazuela se pone aceite con cebolla muy picadita y se echan unos trozos de pollo o bien alguna gamba con zanahoria, en rodajas chorizo, con guisantes o alubias, etc. Que se rocíe todo un poco. Un plato festivo, Sí. lleno de color y sabor. Un clásico. La receta continúa. Pone el arroz, después se añade el agua, colorante, laurel y pastillas en vez de sal. Se hacen unos 20 minutos, pero antes de empezar a hervir por encima, se puede echar hirviendo y unas cuantas de paniqui crudas. Panicky. Aquí me surgió una duda. ¿A qué se refiere con paniqui? No, no sé, nunca había oído esa palabra. A lo mejor es una errata. Podría ser. No. Sí. Y hablando de misterios culinarios, en otra receta de paella se menciona una bastirita de ajo. Pastirita de ajo. ¿Tendrás alguna pista sobre qué podría ser? Pues no lo sé, la verdad.
¿Podría tratarse de una pequeña rama de ajos tiernos? ¿O quizás se refiere a una técnica específica para preparar el ajo? Tiene sentido. Habrá que investigar. Después de este intenso recorrido por el mundo del arroz, ¿qué te parece si nos adentramos en el universo de la pasta? Me parece genial. En el cuaderno nos encontramos recetas tan apetitosas como macarrones con tomate fideos blancos, e incluso otra versión de paella. Qué interesante. Comencemos con los macarrones con tomate. La receta es la siguiente. Se pone agua a hervir, cuando está hirviendo se echa la sal y los macarrones o fideos. Cuando están cocidos se escurren. Aparte, se hace el tomate, se añade a los macarrones y se parte a los macarrones y se echa por encima y se pone un poco al fuego. Un clásico sencillo pero infalible. Y fíjate, la receta nos da otra opción. También se pueden cocer los macarrones a la vez con el tomate, habiéndolo puesto primero aceite con chorizo, se moja, echando el tomate, la sal y azúcar cuando hierva. Ya. Dos opciones para todos los gustos. Qué bien. La receta de fideos blancos también es muy sencilla. Se cuecen en agua, hirviéndolos, cuando están cocidos se escurren. En otra cazuela se pone aceite con ajo y perejil muy picadito y se riegan los fideos ya escurridos. Me encanta el ajo y el perejil. Una opción ligera y llena de sabor. Totalmente. Y para terminar con la pasta, tenemos una nueva versión de paella. Paella con pasta. Dice, se pone a cocer en agua hirviendo con sal. Cuando está cocida, se apara con aceite y basterita de ajo. Se puede comer en montañesas. ¿Otra vez la basterita de ajo? Ahí está. A ver si con más contexto podemos descubrir qué es. Después de este delicioso viaje por el mundo de la pasta, ¿qué te parece si exploramos algunas recetas con cardo? ¿Caro? Una verdura con un sabor muy particular. Sí, no es muy común. La receta que encontramos en el cuaderno es la siguiente. Se limpia y se lava bien, se pone a cocer en agua hirviéndolos, luego se cambia el agua hirviendo y cuando está hirviendo otra vez se le echa la sal. Una vez que está cocido se escurre. Ya veo que requiere un proceso un poco laborioso. Sí, para eliminar el amargor del cardo. La receta continúa. Aparte se pone a freír aceite y que cuando esté frío se aparta para majado en el aceite, se echa un poco de harina y se echa un poco de leche y se echa hasta que el aceite se ponga majado. Cuando está caliente se añade a un almirez y se maja con unas almendras al perejil y deja hervir todo un poco y por encima se echa especia y molida. Madre mía, Ah, eso sí ya. que es una receta con historia. Sin duda un plato digno de un restaurante de alta cocina. Totalmente. Y hablando de platos especiales, ¿qué te parece si nos adentramos en el mundo de los habas? Habas. Me encantan. En el cuaderno encontramos dos recetas, habas con sopa y caparrones sin carne. Genial. La receta de habas con sopa dice así: se limpian y se echan en agua hirviendo con un trozo de cebolla y sal. Cuando ya están cocidas, se les quita el agua que podemos aprovechar para hacer sopa. Las habas para hacer con un vasito cebollas se aplanan con jamón tocino y un poco de tocino frito y pimentón molido. Y se fríe todo junto a las habas y a freír lo siguen con el caldo de cocer. Las habas, el sofrito, desde fríe unos trozos de pan, se deja hacer. Y luego se aplanan lo mismo que las habas y se ponen un poco al horno. Un plato contundente. Sí. Eso sí que es una receta completa. Y ese toque de freír el pan en el sofrito Sí. Tiene que quedar. Delicioso. Y como alternativa más ligera tenemos los caparrones sin carne que ya hemos visto antes. Cierto. Es interesante ver cómo un mismo ingrediente se puede utilizar en recetas tan diferentes. Es la magia de la cocina tradicional. Después de este festín de habas, ¿qué te parece si exploramos algunas recetas con alubias? ¡Alubias! A ver. En el cuaderno encontramos alubias estofadas y caparón verde. Qué bien. Empecemos con las alubias estofadas. Vale. Se ponen a remojo el día anterior. En agua fría se echa las alubias, cebolla, ajos, perejil, laurel, sal, especia molida, azafrán, un poco de tomate, un chorro de aceite y pimentón molido. Cuando están cocidas se echa un chorro de vinagre. En la olla se hacen en 20 o 30 minutos. Un guiso tradicional con un montón de sabor. Y qué precisión con los tiempos de cocción, ¿eh? Sí. La abuela controlaba los tiempos a la perfección. Y además tenemos una receta de caparrón verde. Se cuecen en agua, hirviéndolos con un trozo de cebolla y se aplanan con aceite y ajo. Una opción más sencilla, pero igual de apetecible. Después de este viaje por el mundo de las alubias, ¿qué te parece si nos adentramos en el reino de la pasta? Hasta otra vez, me encanta. Thank you. Tenemos una receta de macarrones con bechamel. Se cuecen en agua hirviendo con sal. Aparte se hace la bechamel poniendo aceite en una sartén con cebolla y una cucharada de harina se rehoga y se echa la leche hasta que espesa y mientras se le echa la sal, especia y nuez moscada. Cuando está se añade los macarrones y se mete al horno con queso rallado y mantequilla para dorarlos. Con queso gratinado, qué rico. Y fíjate en el detalle de dorarlos en el horno. La abuela sabía cómo realzar la presentación de sus platos. Sin duda. Y después de este delicioso plato de pasta, ¿qué te parece
Si nos aventuramos con algunas recetas de verduras. Vamos allá. Aquí tenemos la receta de menestra de verduras. Claro, aquí tenemos la receta de menestra de verduras. Se cuecen varias verduras y cuando están cocidas se aplanan con aceite, ajo, chorizo, jamón y un poco de harina y pimentón molido. Ah, una menestra completa. Sí, sí. Una opción saludable y llena de sabor. Desde luego. Ya. Y después de este plato tan nutritivo, ¿qué te parece si exploramos algunas recetas con patatas? La patata es un ingrediente humilde, pero con un potencial increíble en la cocina. Totalmente. En el recetario encontramos varias recetas que demuestran la versatilidad de este tubérculo. Tenemos revuelto de alcachofas, patatas cocidas y patatas con chorizo, por ejemplo. Empecemos por el revuelto de alcachofas. La receta dice, se ponen a cocer las patatas con cebolla, perejil, ajo, azafrán y mantequilla. Cuando están cocidas, se baten y se les echa leche. Una combinación de sabores que promete una textura suave y cremosa. ¿Te has fijado en el uso de la mantequilla? Sí, es un detalle que me ha llamado la atención. Quizás en aquella época la mantequilla era un ingrediente más común en la cocina española que ahora. Es posible. O a lo mejor se utilizaba para darle un toque especial al plato. Siguiendo con las patatas, la receta de patatas cocidas es muy básica. Se cuecen las patatas en agua fría con una hoja de laurel, perejil, ajo y sal. Cuando están casi cocidas, se aplanan con aceite, ajo y pimentón. Un clásico que nunca falla. Desde luego, las patatas cocidas son un acompañamiento perfecto para una gran variedad de platos y fíjate en el toque final de aceite, ajo y pimentón que le dan un sabor irresistible. Y para terminar con las patatas, tenemos las patatas con chorizo. En una cazuela se pone aceite y cebolla picada, un ajo y los trozos de chorizo. Todo esto se riega un poco, luego se echa el agua y las patatas cuando están casi cocidas se echa una pastilla de caldo y perejil picado y se deja hasta que estén hechas. Una receta sencilla pero llena de sabor. Sin duda. La combinación de chorizo y patata es un clásico de la cocina española y me gusta el detalle de añadir una pastilla de caldo para potenciar el sabor. Ahora me gustaría explorar las recetas con acelgas, una verdura que no siempre recibe el protagonismo que merece. En el cuaderno encontramos una receta de acelgas rebozadas. Me parece una excelente idea. Las acelgas son una verdura muy nutritiva y con un sabor delicado. La receta dice así. Se cuecen las acelgas y luego se van rebozando cada una, luego se hace un apanado al gusto. Una receta sencilla, pero con un toque personal. Efectivamente, el apanado al gusto permite personalizar el plato y adaptarlo a nuestras preferencias. Podríamos utilizar pan rallado, harina, frutos, secos picados. Las posibilidades son infinitas. Y después de las acelgas, ¿qué te parece si nos adentramos en el mundo de la carne? En el cuaderno encontramos una gran variedad de recetas desde guisos tradicionales hasta elaboraciones más sofisticadas. Me parece una excelente idea. La carne es un ingrediente fundamental en la cocina española y en este recetario encontramos una muestra representativa de las diferentes maneras de prepararla. Empecemos por la carne, con pimientos asados. Se riega la carne con aceite y cebolla, cuando ya ha parado la cebolla, agua y sal, para que cueza, luego se maja ajo y perejil y se añada la carne, al final se echan los pimientos. Una receta tradicional llena de sabor. El contraste de la carne con el uxor de los pimientos asados es delicioso. Y fíjate en el detalle de majar el ajo y el perejil, una técnica tradicional para potenciar el sabor de la carne. También encontramos una receta de carne con pimientos verdes. Se riega la carne con aceite y cebolla picada, un poco de azafrán, una cucharada de harina. Cuando está rehogada, se echa agua y sal, ajo y perejil picado y se deja cocer. Poco al final, se echan los pimientos. Una opción más ligera, pero igualmente apetitosa. El uso de pimientos verdes le da un toque de frescor al plato. Y la combinación de azafrán, harina y ajo crea una salsa con un sabor intenso y aromático. Y hablando de guisos, en el cuaderno encontramos una receta de carne fileteada que me ha llamado la atención. Se pone en una cazuela aceite con bastante cebolla y ajo picados. Se unta el trozo de carne con harina y se pone a fuego lento con una pastilla de caldo. Cuando se ablandan, se les hace filetes. Parece una receta ideal para preparar sándwiches o bocadillos. Y fíjate en el truco de untar la carne con harina y cocinarla a fuego lento con una pastilla de caldo, una técnica para conseguir una carne tierna y sabrosa. Pasando al pollo, encontramos una receta de pollo guisado que parece deliciosa. Se parte el pollo en trozos, en una sartén se pone aceite con cebolla picada y se doran los trozos del pollo, cada vez se quita la cebolla y se deja para majado. Cuando está todo el pollo frito en el mismo aceite, se fríen unas rebanadas de pan que se mojan con la cebolla y se añade todo el pollo con agua y azafrán para que cueza. Cuando está casi hecho, se echan unos cuantos de pimientos asados. Un guiso tradicional con un toque crujiente gracias al pan frito. Y el uso de azafrán le da un color y un aroma característicos. También encontramos una receta más sencilla de pollo en su jugo. En una olla se pone aceite con bastante cebolla picada y ajo a fuego lento y una pastilla de decrem y que se haga papa pollo. Al final se echa zumo de limón o vinagre. Un plato jugoso y aromático. El toque final de zumo de limón o vinagre le da un punto de frescor al plato. Continuando nuestro recorrido por las aves, encontramos una receta de cordero guisado.
Se parte el cordero en trozos y se pone a cocer en agua fría. Cuando está hirviendo, se le fríe en una sartén ajo cebolla y cuando está dorada se quita para majado. Un guiso tradicional con un proceso meticuloso. El cordero guisado es un plato rico y aromático. Y la receta continúa. En el aceite se echa una cucharada de harina y un poco de especia molida al lado del arroz se moja con un poquito de agua y se echa al cordero. Se deja que cueza y al final se pueden echar alubias o patatas o guisantes. Una receta completa y adaptable a los gustos de cada uno. Y ahora un plato que no es para todos los paladares. Asadura. Una propuesta interesante sin duda. La asadura es un plato tradicional con un sabor intenso que requiere una preparación cuidadosa. La receta del cuaderno dice: en una cazuela se pone aceite con bastante cebolla picada, se rehoga y se le echa una cucharada de harina y un poco de pimentón molido, sal y agua para que cueza. Cuando está a medio cocer, se le echan a freír perejil, especias y unas morcillas. Cuando están cocidas, se echa la sangre y se deja un poco más en fuego, se puede echar picante. Es una receta con un proceso de elaboración muy particular, pero que sin duda refleja la sabiduría de las abuelas en la cocina. Y hablando de recetas con un sabor particular, ¿qué te parece si exploramos las opciones que ofrece el recetario con bacalao? Me parece una excelente idea. El bacalao es un pescado muy versátil que se presta a multitud de elaboraciones. En el cuaderno encontramos 2 recetas: bacalao y bacalao en salsa verde. Empecemos por la primera. Se echa a remojo durante 2 días que no esté en agua. Y antes se pone a cocer en agua. Se pone a cocer en agua hirviendo. Aparte se hace el tomate sin sal y con picante. Se le quita el agua al bacalao y se le añade el tomate hecho unos pimientos secos. En una sartén se pone aceite con cebolla picada, que no sea mucha. Cuando está frita se retira y en el aceite se echa pimentón molido y se echa sobre el bacalao. Entonces se pone todo a hervir y por encima se echa un chorro de aceite crudo, se le da alguna vuelta hasta que esté hecho. Una receta tradicional que requiere un proceso de elaboración muy detallado, pero que promete un resultado delicioso. Y me llama la atención la precisión de las instrucciones, como por ejemplo, se le quita el agua al bacalao y se le añade el tomate hecho unos pimientos secos. Es un reflejo del conocimiento profundo que tenían las abuelas de los ingredientes y las técnicas culinarias. No dejaban nada al azar. La receta de bacalao en salsa verde también es muy interesante. Se pone a remojo durante un día y si es fresco o congelado no se pone a remojo. Se escurren bien los trozos y se rebosan en harina y huevo. Y una vez rebosados en el aceite que queda, se echa una cucharadita de harina, se revuelve, se echa el agua y se vierte sobre el bacalao, luego se machaca en ajos, perejil, almendras con agua, se echa sobre el bacalao. Se pone a hervir durante cura hora a fuego lento. Hay que mover la cazuela constantemente. La salsa verde, con su combinación de ajos, perejil y almendras, le da un toque fresco y aromático al bacalao. Y fíjate en la instrucción de mover la cazuela constantemente, una técnica para que la salsa quede homogénea y no se pegue al fondo. Y después de este delicioso viaje por el mundo del bacalao, ¿qué te parece si exploramos las recetas que incluyen carne picada? En el cuaderno encontramos 2 propuestas muy apetitosas: pimientos rellenos y albóndigas con tomate. Me parece una excelente idea. La carne picada es un ingrediente muy versátil y económico que permite elaborar multitud de platos. La receta de pimientos rellenos es la siguiente. En la carne picada se echa pan rallado perejil y un huevo crudo picado perejil, picado un poco de pasta de bechamel, y con esto, aunque está frío, se rellenan los pimientos y se rebosan con harina y huevo. Cuando están rebozados en el mismo aceite, se echa ajo picado, harinas, se rehogan los pimientos seguidos, se añade agua y sal o caldo Maggi, especia molida a perejil picado y se deja hervir. De vez en cuando se remueven y hasta que se hagan. Un plato clásico lleno de sabor y con una presentación irresistible. Y fíjate en el detalle de añadir un poco de bechamel al relleno, un toque que seguramente le da una textura más cremosa. Y para terminar con la carne picada tenemos las albóndigas con tomate. Se pica la carne picada como para los pimientos rellenos, luego se hacen bolas y se pasan por harina y se fríen. Cuando están fritas en el aceite se echa cebolla y un poco de ajo picado y se echa solo las albóndigas y el tomate que es crudo. Al final, cuando están con tomate, se les echa sal, ajo y perejil picado. Otro clásico de la cocina española con una salsa de tomate casera que le da todo el sabor. Y me gusta el toque final de ajo y perejil picado que aporta frescor al plato. Ahora bien, no todas las recetas del cuaderno son para todos los paladares. A continuación tenemos una receta de hígado frito. Un plato nutritivo y sabroso, aunque no siempre es del gusto de todos. La receta es muy sencilla. Se hacen filetes del hígado en un plato, se echa pan rallado mezclado con ajo y perejil picados. Se pasan los filetes con sal y se ponen a freír. El toque de ajo y perejil en el pan rallado le da un sabor especial al hígado frito. Y hablando de recetas con un sabor peculiar, ¿qué te parece si exploramos las opciones que nos ofrece el recetario con pescado? Me parece una excelente idea. El pescado es un alimento saludable y delicioso, que se presta a multitud de preparaciones. En el cuaderno encontramos 2 recetas sencillas pero deliciosas: menudo rebozado y pescadillas fritas. Empecemos por la primera. Se hacen filetes, se les echa sal y se pasan por harina y huevo. Un plato perfecto para un aperitivo.
o una cena ligera. Y la técnica del rebozado le da una textura crujiente irresistible. La receta de pescadillas fritas es aún más sencilla. Se limpian bien, se les echa sal y se pasan por harina y se fríen. Un clásico que nunca falla. Efectivamente. La clave está en utilizar un buen aceite para freír y en controlar el tiempo de cocción para que las pescadillas queden crujientes por fuera y jugosas por dentro. Y después de estas recetas más sencillas, ¿qué te parece si nos adentramos en el mundo de la merluza? En el cuaderno encontramos 2 propuestas: merluza en salsa verde y pezugo o chicharro asado. Me parece una excelente idea. La merluza es un pescado blanco con un sabor suave y delicado que se presta a multitud de elaboraciones. La receta de merluza en salsa verde dice así: se parte en ruedas, se pone en una cazuela a cocer con aguasal y una hoja de laurel. Aparte en una sartén se pone aceite con cebolla y cuando está dorada se aparta el almirez. Y en el aceite se dan una cucharada de harina y se echa solo la merluza que se está cociendo. Se pica el almirez con la cebolla, en el almirez se pica ajo y perejil y se echa la merluza por encima, se especie molida y un poco de leche y que se haga. Una receta con un proceso de elaboración muy detallado, pero que promete un resultado exquisito. Me llama la atención el uso de almirez para machacar los ingredientes de la salsa. Es una técnica tradicional que permite extraer al máximo los sabores. Sin duda un toque que aporta un valor añadido al plato. La receta de besugo o chicharro asado es la siguiente. Se limpia y se parte por la mitad o cortado a medias y se le echa sal y se rocía con aceite y un poco de limón por encima, por abajo y se mete al horno. Cuando está casi dorado, se pone a freír aceite con bastante ajo picado en láminas y en cuanto el aceite y la cebolla estén templados, el aceite no debe ser chorro de vinagre y se echa sobre el besugo. Un plato sencillo, pero con un toque cítrico que le da un sabor fresco y aromático. Fíjate en la instrucción de rociar el pescado con limón antes de hornearlo, un truco para que quede más jugoso. Y ahora una propuesta para los paladares más atrevidos. Casquería. En el cuaderno encontramos 2 recetas: besugo o chicharro guisado y riñones. Un viaje al corazón de la cocina tradicional sin duda. La casquería es un mundo de sabores y texturas que no deja indiferente a nadie. Empecemos por la receta de besugo o chicharro guisado. Se limpia y se parte en rodajas y se pone en una cazuela con agua y sal, una hoja de laurel y pimentón dulce y que cueza. En una sartén con aceite se fríe ajo picado. Cuando está frito se echa una cucharada de harina, un poco de pimentón molido y se dan 2 o 3 vueltas. Se echa cardo a cocer el besugo y se añade el besugo y se deja cocer 5 minutos. Un guiso tradicional con un sabor intenso perfecto para los días fríos. Y la receta de riñones es la siguiente. Se lavan bien y se abren por la mitad y se ponen en vinagre durante hora o más. En una cazuela se pone aceite, ajo picado y se echan los riñones picados en trozos para que se doren. Cuando estén dorados se echa una cucharada de harina, un poco de pimentón molido y agua y sal para que cuezan y por encima especias molidas. Cuando estén así cocidos se echan unos pimientos y un poco picante. Una receta con un proceso de elaboración muy particular, pero que sin duda refleja el conocimiento profundo que tenían las abuelas de los ingredientes y las técnicas culinarias. Y después de este recorrido por la casquería, ¿qué te parece si volvemos al mar y exploramos las recetas de pescado que nos quedan por descubrir? Me parece una excelente idea. El mar nos ofrece una gran variedad de pescados y mariscos con los que elaborar platos deliciosos. En el cuaderno encontramos una receta de calamares en su pinta. Se limpian, se pasan por pan rallado y se rehogan en aceite con cebolla. Cuando están dorados, se echa el agua con la tinta y poca sal y al final una cucharada de tomate. Un plato con un sabor intenso y un color característico. La tinta de calamar le da un toque especial tanto al sabor como a la presentación. También encontramos una receta de menestra de verduras rebozadas. Primero se cuecen todas las verduras y luego se van rebozando cada una y luego se hace un apanado al gusto. Una versión original de la menestra de verduras con una textura crujiente gracias al rebozado. Y hablando de originalidad en el cuaderno, encontramos una receta de chirlas o almejas a la marinera. Se lavan. Se rehogan en aceite con cebolla y se echa agua y sal para que cueza. En un vaso con un poco de vino blanco, se le echa una cucharada de harina y se pican un poco de perejil y pimentón dulce. Un plato con un sabor a mar irresistible. La combinación de vino blanco, perejil y pimentón dulce le da un toque especial a la salsa. Y para terminar con las recetas saladas, tenemos una receta de San Jacobo con tomate. Se pone aceite y bastante cebolla en una cazuela y se rehoga bien la sangre. Cuando esta rehoga se echa el tomate crudo con sal y azúcar y un poco de pimentón y seguido se le pica ajo crudo y se deja hasta que se haga. Un plato tradicional con un sabor intenso y una salsa de tomate casera que le da un toque especial. Y ahora, ¿qué te parece si nos adentramos en el mundo de los caracoles? En el cuaderno encontramos una receta que seguro que despierta la curiosidad de nuestros oyentes. Adelante. Los caracoles son un plato tradicional con un sabor peculiar que no deja indiferente a nadie. La receta dice así:
Se lavan bien con sal, luego se ponen a cocer durante hora y se les va quitando la espuma durante otra media hora. Después se ponen a cocer con caldo de jamón o sal y un trozo de cebolla y tomillos, si puede ser. Aparte, en una cazuela se pone aceite con cebolla y ajo picado, se rehoga un poco y se echa el tomate triturado y unos trozos de pimiento fresco picados, caldo de ese jamón, un poco de azúcar y unos trozos de jamón y chorizo. Cuando están los caracoles cocidos, se añade el tomate y un chorro de tomate frito, luego se aplanan con aceite, chorizo y jamón frito y al final un chorro de aceite crudo. Se puede echar picante. Una receta con un proceso de elaboración muy detallado que refleja la paciencia y el mimo que se ponía en la cocina tradicional. Y fíjate en el detalle de añadir un chorro de aceite crudo, al final un toque que seguramente le da un sabor especial al plato. Sin duda una receta para los paladares más atrevidos. Y hablando de platos especiales, ¿qué te parece si exploramos las recetas con pato que encontramos en el cuaderno? Me parece una excelente idea. El pato es una carne con un sabor intenso y característico que se presta a elaboraciones muy sabrosas. En el cuaderno encontramos una receta de patos asados. Se limpia y se pone a cocer con sal, cebolla, especia en grano. Y en la cebolla se clavan los clavos que no tengan mucha agua para cocer. En la olla ahora luego se retira el cocido y al aceite se echa harina y pimentón molido. Y se echa sobre el pato se maja especia molida y el perejil con almendras y perejil. Se puede cocer con poco de tomate. Una receta con un sabor intenso y aromático. El uso de especias como los clavos le da un toque especial al pato asado. Y hablando de aromas, ¿qué te parece si exploramos las recetas con setas que encontramos en el cuaderno? Me parece una excelente idea. Las setas son un alimento con un sabor único y una textura peculiar que puede enriquecer cualquier plato. En el cuaderno encontramos una receta de champiñones al horno. En un Pyrex se echa un poco de aceite y se ponen los champiñones cortados y se les echa sal, se calienta el horno a 180 foro y se mete la bandeja. A los 10 minutos se les da la vuelta y se les echa un majado de ajo, perejil y aceite por encima y se dejan otros 10 minutos al horno. Una receta sencilla pero deliciosa. El toque de ajo y perejil le da un sabor irresistible a los champiñones. Y después de las setas volvemos a la carne con una receta de cochinillo al horno. Se unta de manteca 3 de hora por un lado a 170 y jora por otro lado, y jora por otro lado doble grill y frito de ora 200 duro y un rato de gratinado. Un plato que requiere una preparación cuidadosa, pero que promete un resultado espectacular. El cochinillo asado es un clásico de la cocina española. Y para terminar con las recetas saladas tenemos una receta más detallada para asar cordero o cabrito en 3 horas. Empezar a las 11 puntos tintes por primer paso, piel hacia arriba, temperatura 156 grados, 45 por un lado y vuelta a 45 puntos por el otro lado y vuelta a 2 paso. Dar la vuelta sin redar, temperatura 160, 21 por un lado y redar 20 por otro lado, 3 de paso. Quedan 50-60 doble vuelta, temperatura 260, 20 por un lado y redar 20 por otro lado. Una receta con un proceso de elaboración muy preciso que requiere controlar la temperatura y los tiempos de cocción para conseguir un resultado óptimo. Y además encontramos algunos consejos adicionales. 4. Paso. 10 dientes antes de apagar, colocar con la pera hacia arriba. Temperatura 250 watts. De 5 a 10 minutos freír almendras. Aceite de girasol, solo dorarlas. Y al final sal, cocer patatas en el micro. Envueltas en plástico, 3 minutos asar castañas en el micro. 12 castañas, 3 minutos. Unos trucos muy útiles para completar nuestras recetas y agilizar la preparación de los platos. Después de este completo recorrido por las recetas saladas, ¿qué te parece si nos adentramos en el mundo de los postres? Me parece una idea deliciosa. Los postres son el broche de oro perfecto para cualquier comida. En el cuaderno encontramos una variedad de postres tradicionales desde bizcochos hasta tartas. Empecemos por la receta de bizcocho de yogur. 5 yogur, 4 medidas de yogur de aceite 3 medidas, azúcar tren, harina, 3 huevos, un sólido de levadura, 15 garas, una ralladura de limón. Se echan todos los ingredientes en un recipiente hondo y se mezclan bien y se baten, después se reparten en 2 bandejas y al grill o a microondas 50 minutes. Un bizcocho clásico y sencillo de preparar. La receta es muy clara y concisa, ideal para los que se inician en el mundo de la repostería. Y hablando de clásicos, ¿qué te parece si exploramos la receta de tarta de queso? Me parece una excelente idea. La tarta de queso es un postre irresistible que nunca falla. La receta del cuaderno dice así: 350 gramos de nata para montar 3 láminas de gelatina o 4 cajas de gelatina de gustos, limón, fresa o nota harina de queso Filadelfia. La gelatina se disuelve bien en agua caliente para que no queden grumos y se deja que se enfríe un poco. El queso se licua dándole vueltas hasta que quede fino. Una vez se mezcla la gelatina, el queso y la nata y se le da unas vueltas. Se echa un molde untado de mantequilla o aceite y se mete al frigorífico unas horas. Una receta con una textura suave y cremosa. Fíjate en el detalle de disolver la gelatina en agua caliente para que no queden grumos, un truco fundamental para que la tarta tenga la consistencia perfecta. Y para terminar con las tartas en el cuaderno, encontramos una receta de tarta de piña. Un bizcocho redondo comprado o hecho en casa. Y se abre por la mitad, 1 bote de piña, 1 tubo de leche condensada,
1 cucharada de maicena nata montada para cubrir toda la tarta. Con el jugo del bote de piña acompañamos el bizcocho. Dejamos 2 rodajas de piña para adornar y el resto se bate con la leche condensada y la maicena. Y esto rellenamos el bizcocho por encima, le cubre con la nata y la piña y al frigorífico. Una tarta con una combinación de sabores irresistible. El bizcocho empapado en jugo de piña, el relleno cremoso de piña y leche condensada y la cobertura de nata montada. Un auténtico placer para el paladar. Y hablando de placeres para el paladar, ¿qué te parece si exploramos la receta de tarta de queso al horno? Me parece una excelente idea. La tarta de queso al horno es un postre clásico con una textura cremosa y un sabor irresistible. La receta del cuaderno dice así. 2 yogur 4, la medida del yogur de azúcar, harina y nata montada, 2 quesitos caserío, 3 o 4 huevos. Se bate todo con la batidora y se mete al horno mucho, aunque suba no importa. Una receta sencilla, pero con un resultado espectacular. Y para terminar nuestro recorrido por el recetario, encontramos una receta de mayonesa sin huevo. 1 vaso de leche, 2 vasos de aceite de oliva, vinagre, sal, todo a temperatura ambiente y se bate bien con la batidora. Una alternativa interesante para aquellos que no pueden o no quieren consumir huevo. Y la instrucción de utilizar los ingredientes a temperatura ambiente es fundamental para que la mayonesa emulsione correctamente. Ha sido un viaje fascinante este cuaderno. La verdad que sí. Es increíble cómo un simple objeto puede contener tanta historia. Sí. Y tradición. Y recuerdos. Es como si pudiéramos oler los guisos y sentir el calor del horno al ojearlo. Totalmente. Es como transportarse a la cocina de nuestras abuelas. Y la variedad de recetas que hemos encontrado. Sí, la barbaridad. Desde platos sencillos hasta otros más elaborados. Claro, un reflejo de la cocina española. La sección de postres me ha encantado. A mí también. Bizcochos, tartas e incluso una mayonesa sin huevo. Qué curioso. ¿Verdad? Sí. Una muestra más de la creatividad de nuestras abuelas en la cocina. Oye, y ahora que hemos explorado a fondo este recetario, ¿te imaginas darle un toque moderno a algunas de estas recetas? Toque moderno. Sí, por ejemplo, una versión vegana de las lentejas o un bizcocho de yogur sin gluten. Podría ser interesante. No, adaptar la cocina tradicional a las necesidades actuales. Claro. Utilizar ingredientes locales y de temporada. Experimentar con nuevas técnicas culinarias. Sí. Fusionar la cocina tradicional con otras gastronomías. Las posibilidades son infinitas. Lo importante es mantener viva la esencia de la cocina de nuestras abuelas. Eso es. ¿Verdad? La pasión por la buena comida, el cariño en la elaboración y el placer de compartir los alimentos. Totalmente. Y hablando de compartir, ¿qué receta de este cuaderno te gustaría preparar? Pues no sé, hay tantas que me apetecen. Quizás la paella. La paella. Sí, es un plato perfecto para compartir. Claro, con amigos y familiares. Eso es. Y tú, perigoyente, ¿qué receta te ha inspirado? Anímate a ponerla en práctica y a compartirla con tus seres queridos. Sí, la cocina es un lenguaje universal. Nos permite conectar con nuestras raíces y crear nuevos recuerdos. Exacto. Y hasta aquí nuestra inmersión en el recetario de la abuela. Ha sido un placer. Esperamos que te haya gustado. Sí. Y que te haya inspirado a redescubrir la cocina tradicional. Hasta la próxima. Hasta la próxima inmersión.